Jerry, una sorpresita. Fíjate, seguramente te ha pasado si tienes familiares o te ha tocado amigos con familiares mayores que llegan a tener problemas con el control de la orina. Los adultos mayores muchas veces llegan a tener ese tipo de problemas. Sin embargo, hay ocasiones en que ellos aducen que se hacen pipí sin sentir. Y muchos de sus cuidadores los regañan por eso. ¿Cómo no vas a sentir que te anda? ¿Cómo no vas a sentir que te estás haciendo? Para eso hay pañales. Y empieza una rebatinga tremenda, ¿no? Pasa también con algunos adultos sin que necesariamente sean adultos mayores. Es entonces aquí cuando entendemos un poquito más esta situación que sí existe. De hecho, tiene un nombre, enuresis. Hoy platicamos con nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras, para que nos explique por qué se da esto y cómo se trata. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Javier, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Mira, la enuresis, como bien lo dices, es una pérdida de orina, pero el paciente no se da cuenta, o sea, no le avisan las ganas de orinar y se le sale la orina. Es más frecuente en los niños, en los niños hasta un 15%, o sea, 15 de cada 100 niños a los 5 años de edad pueden tener todavía enuresis. Generalmente es enuresis nocturna. En el día están perfectamente, pero en la noche se les sale la orina, ¿no? Eso igual es el 70% de los casos. Pero bueno, el 2%, o sea, 2 de cada 100 pueden continuar su enuresis hasta la edad adulta y lo tienen por siempre. Entonces, es un problema realmente incapacitante socialmente porque el paciente pues huele a orina, no se puede quedar, por ejemplo, no se pueden quedar a dormir en un hotel con, digamos, como conviviendo porque pues realmente va a amanecer orinado el paciente, ¿no? O sea, de hecho necesita usar pañal permanentemente, sobre todo en las noches para evitar esas malas escenas, ¿no? Sí, utilizan pañal o calzones gruesos para que en cuanto empiecen a orinar, algunos sí se alcanzan a dar cuenta, despiertan y van a orinar. Igual hay algunos pañales que tienen una alarma y en cuanto el sensor percibe humedad, vibra el pañal y despierta al paciente. Entonces se orina, pero realmente no se vacía completamente su vejiga, ¿no? Entonces son formas de entrenamiento, tratamiento entre comillas, pero sí, eso es un problema realmente incapacitante. Mencionas el 2% de la población lo sostiene durante toda su vida. Sí. Es una tasa muy alta, ¿no? Es muy alto, es muy alto. Desgraciadamente no se sabe la causa. Sabemos que es un problema, se supone que es maduración neuronal, o sea, los nervios no maduran de manera adecuada, pero sí hay algunos datos que nos hace pensar que no nada más es la única causa. Por ejemplo, tiene tendencia familiar. Cuando digamos, el papá o la mamá, uno de los dos del niño que tiene el problema, tuvo enuresis de niño, es el 40% de los niños van a tener enuresis. Pero si los dos tuvieron enuresis, sube hasta un 75%. O sea, 3 de cada 4 niños que nazcan de esa pareja van a tener enuresis. Entonces, sabemos que tiene alguna predisposición familiar, ya se han encontrado algunas alteraciones a nivel genético. Entonces, sí hay algo más allá digamos, que la explicación de los simples nervios, ¿no? Bueno, entonces yo quisiera, doctor, que por favor nos explicaras si es lo mismo o es una forma o es totalmente distinta a una incontinencia urinaria. Bueno, en la incontinencia urinaria hay pérdida de orina, pero le avisa al paciente. Por ejemplo, el paciente cuando hace algún esfuerzo, tose, se ríe, va a perder orina, tiene una fuga de orina. Cuando tiene en ocasiones deseo de orinar, le da urgencia para orinar y no alcanza a llegar o fuga un poquito de manera, trata de controlar, pero sí percibe el aviso. Y en la enuresis no, en la enuresis al paciente simplemente se le sale la orina, ¿no? Es diferente. Pero esto implica una falta de control de los esfínteres, ¿no? O sea, una falta de control y además sin saber, sin estar consciente. Así es, hay una relajación de los esfínteres y además también hay una contracción de la vejiga. O sea, hay digamos, lo que se hace orinando normalmente, que es relajar el esfínter, contraer la vejiga, se hace pero de manera involuntaria. Sucede de manera involuntaria. Y sin sentir, ¿no? Que esa es la parte más curiosa. A mí me llamaba mucho la atención cómo funciona el mecanismo de alerta, de alarma, de que pues tenemos ganas de ir al baño. En ellos simplemente no funciona. Y las otras micciones del día, porque mencionabas que durante el día el problema no es tan notorio, no se da. Sí, en el 70% de los casos nada más es en la noche. En el 15% nada más es en el día y en el 15% es en la noche y en el día.
Entonces, lo más frecuente es que sea en la noche, pero no, igual no se sabe el por qué algunos pacientes desarrollan más en la noche que en el día, etcétera, ¿no? Entonces, algo de los tratamientos que se hacen para tratar de evitar estos periodos es una hormona antidiurética sintética que se le da al paciente en la noche. Nosotros utilizamos eso en los niños principalmente. En los adultos ya, digamos, después de los 70 años de edad, tenemos que tener ciertas precauciones porque el paciente le vamos a provocar no es una obstrucción, sino una falta de producción de orina en la noche, para que no tenga esos accidentes. Entonces, pero esa falta de producción hace que el paciente retenga líquidos. Claro. Entonces, en un niño no hay tanto problema porque el niño puede compensar esa producción de orina durante el día y los electrolitos, todo lo que se acumuló, lo va a eliminar durante el día. Pero en un paciente ya grande, un paciente añoso, no sucede esto. Me refiero al medicamento como tratamiento, pero porque es un tratamiento que se utiliza para otras cosas sin querer meter en profundidades en pacientes ya añosos, ¿no? Entonces, es un medicamento delicado hasta cierto grado, pero se utiliza muchísimo y les ayuda a los niños bastante. Sí, ya me imagino. Bueno, si esto se da en los niños, sí, me imagino que con muchísima más frecuencia, porque lo vemos, ¿no? Cuando están en el proceso del entrenamiento de dejar el pañal, en muchas ocasiones empiezas a llevar un conteo de cuántas veces sí pudo despertarse en la noche para avisar de ir al baño o cuántas veces en la noche pudo aguantarse hasta el día siguiente de hacerse pipí. Pero la mayoría de los niños tienen más episodios de que se despiertan mojados. ¿Qué pasa cuando ya cumplieron ese ciclo de control, dejaron de hacerse pipí, ya controlan bien sus esfínteres, las ganas le avisan y todo, pero vemos un episodio más o menos entre los 8 o 10 años o la etapa de la pubertad en donde empiezan a ver estos casos? Muchos psicólogos se lo atribuyen a alguna especie de trauma. ¿Puede darse que biológicamente o fisiológicamente se presente un problema de estos? Sí, nosotros desde el punto de vista médico, nosotros sabemos que el niño que ya controló los esfínteres y después de 6 meses vuelve a tener el problema, es un problema secundario. O sea, tenemos que buscar alguna causa por qué se está orinando. Pero si es antes de esos 6 meses, se considera todavía parte de la enuresis primaria. Entonces, la enuresis secundaria sí tenemos con mayor frecuencia que descartar algún problema de la columna, por ejemplo. Hay algo que se llama espina bífida oculta, en donde los niños no manifiestan una espina bífida, que es un problema de la médula, digamos del desarrollo, de la fusión de las vértebras. Entonces el niño generalmente tiene problemas de caminar, tiene problemas de la vejiga, etcétera, ¿no? Pero hay niños que no tienen eso, o sea, no los ves totalmente normales, pero tienen una espina bífida que no se manifestó, digamos, al 100%. Y algunos de los cambios que puede dar es esto. Entonces tenemos que descartar esa posibilidad. Tenemos que descartar que el paciente no tenga alguna otra infecciones de vías urinarias, reflujo vésico-ureteral, que eso quiere decir que la orina llegó a la vejiga y se regresó al riñón, y eso da ciertos trastornos también funcionales de la vejiga. Entonces, tenemos que descartar una serie de problemas que le pudieran estar originando la enuresis, no nada más darle un tratamiento como sintomático, y quedarnos con esa idea de que es una enuresis, ¿no? Esto que mencionas me lleva a otra pregunta, Doc, porque si finalmente el paciente no tiene sensibilidad al respecto, o sea, no se da cuenta hasta que empieza a sentir la humedad en la piel después de que se orinó, ¿qué pasa cuando se está acostado? Parado, estando en posición vertical, no me cabe la menor duda que la orina circula hacia abajo, ¿no? Por la gravedad, pero estando acostado, si no se tiene ningún control de los esfínteres ni sensibilidad, ¿la orina no puede ir y venir a la vejiga por el conducto? No, cuando de la vejiga hacia los riñones hay un mecanismo de válvula que cierra y evita que se vaya. Y de la vejiga hacia afuera, digamos hacia la uretra, no regresa porque también si se abre el esfínter, va a fugar orina y no hay un reservorio, no hay un lugar en donde se almacene y se regrese. Se sale y se sale al exterior, ¿no? En caso de las niñas, obviamente, pues es más corta la uretra, y en el caso de los niños, pues sale y no se queda en el prepucio como para que se regrese. Entonces, el caso de enuresis no hay un reflujo de orina. Hay un problema que se llama valvas uretrales, que es otra enfermedad en donde los niños sí tienen como una compuerta que les tapa la salida de la orina de la vejiga,
y en esos niños sí hay, no es tanto un reflujo, sino orinan parcialmente, pero mucha de la orina se queda retenida en la vejiga y eso da otros problemas, ¿no? Entonces, finalmente, la vía de tratamiento para estas personas, además de la que acabas de mencionar, un tratamiento farmacológico, ¿no hay alguna cirugía que pueda remediar esta situación o que le dé alguna especie de control? En el caso de la enuresis, no. En el caso de la enuresis es un problema, como te decía al principio, etiquetado neurológico. Entonces, lo que se hace son medidas de control. Por ejemplo, a los niños se les debe de evitar los irritantes, que el chamoy, que todas las cuestiones, todos los picantes, porque eso hace que la vejiga contraiga más y eso puede promover la pérdida de la orina. Otro es dejarles de dar líquidos aproximadamente 2 a 3 horas antes de que se vayan a acostar y que orinen al momento de acostarse. El hecho de que se levante en la noche la mamá o el papá y que los levante a orinar, aunque estén todos dormidos, eso les ayuda también, como que hacen un patrón también, digamos, de educación de la vejiga, se le comenta. Y la otra es que es lo ideal ponerles son un tipo de pañal o calzón que tiene ese sensor, en donde, por ejemplo, tiene reloj el sensor, y les avisa y les suena la alarma en la muñeca o les suena la alarma digamos, en la zona pélvica y eso los va a despertar. Entonces, todos esos son métodos que le ayudan al niño. No regañarlo porque el niño no está controlando realmente y eso le genera un estrés y mucha ansiedad y eso va a hacer que empeore el... No, pero nada más de imaginarme cómo se podría manifestar un cuadro de estos, doctores, resultaría desesperante, porque si te despertaran 1 o 2 veces por la noche, como cuando te despiertan las ganas de ir al baño, pues estoy de acuerdo, pero si aquí a cada ratito que haya una fuga, porque pues va a estar drenando como si tuviera uno una canalización, ¿no? Va a estar saliendo orina de manera consistente y constante. ¿En qué momento la alarma suena? Pues va a sonar cada 5 minutos, cada 10. Depende de la severidad del problema, porque hay pacientes que tienen un evento cada semana y hay pacientes que tienen 2 eventos por día, ¿no? O 3 eventos por día. Todo depende del grado de agresividad, ahora sí, de la enfermedad. Se puede haber noches buenas y noches malas. Sí, hay periodos en donde pueden durar un mes perfectamente bien, que era lo que te comentaba, pueden durar incluso meses. Si está antes de los 6 meses se considera parte del mismo problema, pero si está ya después es otra cosa. Entonces, hay pacientes que no es tan severo o cuando ya va digamos, resolviéndose el problema, probablemente a los 12, 13 años tengan un evento cada, no sé, 2, 3 semanas. Perfecto, Doc. Pues muy interesante. Muchísimas gracias por venir a aclararnos el caso. ¿Nos da sus números de contacto, por favor? Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana y la página es urologo.com.mx. Muchísimas gracias. Con nosotros el urólogo Andrés Hernández Porras. Te agradecemos la visita y te esperamos la próxima semana. Muy amable, Muchísimas Javier, gracias. Hacemos una pausa, acompáñenos, regresamos muy rápido.